Creo que bueno, ya Bueno, dije que estamos aquí grabando. Muy bien, vamos a analizar hoy convencimiento de justicia. Bien, vamos a leer dos textos que son supremamente importantes, correcto, supremamente importantes para efectos de nuestra enseñanza, que es Juan capítulo 5 versículo 39 y Juan 17 3. ¿Listo? Juan capítulo 5 versículo 39 nos dice lo siguiente: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Correcto? Y Juan 17 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiero dejar estas dos premisas importantes, porque el convencimiento de justicia, ¿cierto?, radica en conocer a la persona de Jesús de Nazaret. En eso radica el convencimiento de justicia, en conocer a la persona de Jesús de Nazaret. Y yo quiero dejar esta premisa acá. Juan capítulo 5, versículo 39, cuando se escribió, ¿cierto? El apóstol Juan, posteriormente, fueron muchos años después, ¿correcto? Fueron muchos años después, ¿bien? La escritura, como usted la conoce, bien, en el momento que hizo esa afirmación que Jesús no existía, ¿cierto? No existía el Nuevo Testamento. O sea, no existía el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? El libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo de ahí en adelante. No existían. Entonces, ¿a qué referencia estaba haciendo, ¿cierto? El mismo Señor. Porque dice, escudriñad las escrituras, ¿cierto? Escudriñad, es decir, profundice, estudie. Ojo porque es un mandamiento, no lo digo yo, ¿no? Por eso dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece, ojo, os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles escrituras? Vamos a ir rápidamente aquí al libro de Lucas. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos a leer unos versículos importantes, ¿sí? Y vamos a mirar qué escrituras, ¿cierto?, está haciendo referencia el apóstol Juan y que Lucas, ¿cierto?, nos va a abrir un poquito ese concepto. Bien, nos va a abrir un poquito ese concepto. Y vamos a mirar lo que nos dice Lucas capítulo 24, ¿cierto? Y vamos a leer desde el versículo 24 al 27. ¿Listo? Lucas capítulo 24, versículos del 24 al 27. Ojo, esto es después de la resurrección. O sea, ya el Señor había resucitado. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, ojo, y pongan mucha atención a este texto. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. Moisés, ¿qué libros escribió? Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Correcto? Por eso comienza a decir aquí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿cierto? Todos los profetas que usted conoce en el Antiguo Testamento, ¿bien? Y por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Se observa? Entonces, tenemos un punto de partida. Cuando el Señor nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, hay que devolvernos absolutamente a todo el Antiguo Testamento. ¿Se observa? A todo el Antiguo Testamento.
¿Quiere conocer a Jesús como lo dice la Escritura? Vaya al Antiguo Testamento. Muy bien. Miramos lo que nos va a decir ahí en ese mismo capítulo, por favor. Vamos a leer el versículo 43 al 45. ¿Listo? Y observen con mucha atención. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, ojo, y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ojo, con mucha atención acá, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Se observan? Vuelve y toca a Moisés. En los profetas y en los salmos. Entonces, ojo con esta premisa acá. Entonces les abrió, ojo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo eso, ¿cierto? Que le sucedió a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Era cumplimiento de lo dicho por Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Y lo dicho a través de los profetas. ¿Cuáles profetas? Voy a nombrar algunos. Isaías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Habacuc, ¿cierto? Sofonías, Ageo, ¿correcto? Todos ellos, todos ellos. Lo que dijo el profeta, ojo, porque David también es profeta. Todo lo que se dijo en los salmos acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Todo lo que se dijo en el libro de Crónicas, todo lo que se dijo en el libro de los Reyes, todo lo que se dijo en el libro de Ruth, en el libro de Esther, todo lo que se dijo en Job, apuntan solamente a una persona, a la persona de Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que usted debe escudriñar. Venga, ¿dónde me está hablando acerca del Hijo de Dios? Por eso claramente Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se observan? Ojo, ustedes a partir del Evangelio de Mateo al Evangelio de Juan, ¿cierto? Ustedes van a encontrar, ¿sí? A ese Jesús, ¿sí? Del cual profetizaron los profetas de antaño. Bien, ahí usted los va a encontrar. Es decir, todo lo que se dijo acerca de la persona de Jesús. Va a encontrarlo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Correcto, ahí los va a encontrar. ¿Sí? Y desde el libro de los Hechos en adelante, ¿sí? Desde el libro de los Hechos en adelante, usted va a encontrar a ese Mesías, ¿cierto? Glorificado. A ese Mesías poderoso, ¿correcto? Que hoy está sentado a la diestra del Padre y que intercede por usted y por mí como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso es necesario conocer a Jesús. Si nosotros no conocemos a Jesús como lo dice la Escritura, entonces ustedes y yo no estamos en nada. Créame, porque en eso consiste la vida eterna. Recuerde lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Y esta, ojo, está asegurando y aseverando, ¿cierto? La afirmación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Recuerde lo que dice por allí Mateo 7, ¿no? Y muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero es que en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios y todas esas cosas, ¿cierto? Y el que les dice, y entonces les declararé, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Observen que debemos conocer al Señor, no solamente de conocimiento y llenarnos la cabeza de conocimiento, sino tener una relación con Él. Es decir, tener una relación con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, ¿cierto? Con el Señor Jesucristo y con Jesús el hombre. No podemos pasar por alto eso, porque en eso consiste. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesús, ojo, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Amén. Entonces yo quiero dejar esa premisa, porque hablamos tanto de Jesús y se jactan y abren la boca, ¿cierto? En ciertos lugares, pero no conocen a Jesús, no lo conocen, no lo conocen. Mire, tan es así que en ciertas, no hablo de mi país, bueno, voy a hablar de otras cosas, ¿no? Que no suceden acá. Pero hablan, es que Jesús era revolucionario, pero ¿dónde dice eso la escritura? ¿Dónde me enseña eso la escritura? ¿Por qué razón tienen ese desconocimiento? Porque nunca no se han dado a la tarea de conocer a Jesús. Jesús claramente dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor dijo, yo no he venido a dar paz. Cosas como esas, cuando no se conoce al Señor realmente. El Señor vino a salvar al hombre de la condenación del infierno. Punto. A eso vino. No vino a otra cosa. Por eso, la función, ¿cierto? Esa labor maravillosa del Espíritu de Dios es convencernos a nosotros de pecado, que ya lo vimos, convencernos de juicio, que ya lo vimos, ¿cierto? Y convencernos de justicia, que es a través de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observan? Entonces yo quiero dejar ese preámbulo acá, esa premisa acá. Bien, quiero dejar esa premisa acá porque es necesario. Si ustedes y yo no conocemos a Jesús conforme a las Escrituras, miren, es delicado el asunto. Es muy delicado. Y es tan delicado que hoy las personas, miren, no todo el que va a una iglesia o se sienta en una iglesia o en una congregación, eso significa que sea salvo. Puede durar mucho tiempo en una iglesia. No, yo soy cristiano de toda la vida. Pero si no nace de nuevo, mi querido amigo, mi querida amiga, no eres salvo. Porque no es tener un conocimiento. Jesús claramente le dice eso a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver y entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo era maestro de la ley. Hoy tenemos un montón de denominaciones, ¿cierto? Pero eso no significa que el que se para en un púlpito o se sienta a escuchar un sermón sea salvo. Porque el asunto es conocerlo a él, no conocer al pastor ni la doctrina del pastor, sino la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que está circunscrita a través de su palabra. ¿Se observan? Y el Señor nos advierte de esas cosas. Por esa razón debemos tener esa premisa, ¿correcto? Debemos tener esa premisa allí planteada. Entonces, ¿en qué consiste el convencimiento de justicia? Primero, consiste en conocer, ¿cierto? A Jesús y creer en Jesús. Ojo, que son dos cosas diferentes. Conocer, o sea, conocer ese texto de Juan 17:3, que es el pilar fundamental, ¿sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este pilar fundamental tiene dos acepciones. Primero, conocer a Dios y conocer a Jesús, ¿cierto? Implica relación, conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Dios y a Jesús implica relación, es decir, mi relación cuando usted va a la palabra, cuando usted tiene su tiempo de oración con Él, cuando usted lo hace carne en su vida, cuando usted desde que se despierta hasta que se acuesta, ¿cierto? Lo hace parte de su vida. Es decir, es como, ojo, solamente pongo un símil,
¿sí? Es un símil, un ejemplo. En el caso de los esposos, ¿sí? Una esposa sabe que le gusta al esposo, sabe cómo le gusta el tintico, le gusta su cafecito, ¿cierto? Le gusta de pronto cómo vestir, ¿cierto? ¿Qué colores le gusta, qué colores no le gusta, ¿cierto? Eso sucede con el Señor. Señor, ¿qué te agrada? El Señor te va a decir, "Ah, mira, Marisela, Adriana, Claudia, Juliana, Milena, ¿cierto? Mira, la verdad a mí no me agrada lo que tú haces. No está bien. Corrígelo. Haz lo que a mí me agrada. Por eso a mí me fascina lo que Jesús dice. Me fascina eso. Cuando el Señor dice, es que yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Siempre hago lo que le agrada. Es que usted y yo no manejamos nuestra vida a nuestro propio antojo cuando usted y yo hemos nacido de nuevo o comenzamos a seguir las pisadas del Señor. Lógico, debemos ser corregidos, ¿sí? Debemos ser corregidos. Pero es a lo largo de esa relación que el Señor nos va quitando todas esas cosas, ¿sí? Entonces, importante eso. La buena obra que comienza el Espíritu Santo en el momento que nos engendra, ¿cierto? Y nos concibe, en ese preciso momento, esa buena obra que el Espíritu de Dios comenzó en nosotros, la perfeccionará. Dice la Escritura que la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo y el día de nuestro encuentro con Él. La perfeccionará. No es que, no es que yo me volví cristiano. Sí, pues necesitamos ser perfeccionados. ¿Por qué razón? Porque desde el momento del nacimiento, ¿cierto? Usted y yo no aprendimos pues a caminar de una vez. O usted nació, salió del vientre de su mamita y ya salió corriendo. No, ¿cierto? Eso sucede con nosotros. Bien. Vamos en ese proceso. Vamos en ese proceso. Que en unos es más rápido que otros, sí. Eso depende de su corazón. ¿Qué tanto quiere conocer al Señor y para qué quiere conocerlo? ¿Cierto? Entonces, tenemos esta precisión, que debemos conocer a Dios y a Jesús, ¿cierto? Para relacionarlos con Él. Y debemos conocer a Dios y a Jesús de conocimiento, es decir, de conocimiento. Debemos conocer a Dios y a Jesús de conformidad a lo que dice la Escritura. Un ejemplo sencillo. La escritura nos dice, bueno, de pronto algunas personas han estado conmigo en algunas reuniones, pero la escritura sí nos dice cuándo nació Jesús y cuándo debía morir Jesús. ¿Sí? La escritura sí nos dice eso. ¿Cuándo nacería el Cordero de Dios? ¿Y cuándo debía morir ese Cordero de Dios? No es del resorte de esta clase porque no voy a entrar a abordar ese punto, pero la escritura sí lo dice. Lo que pasa es que no nos damos a la tarea de escudriñarla. Y pensamos que, como lo ha dicho la iglesia tradicional, ¿cierto? No, es que Jesús nació un 24 de diciembre. Carreta, eso no dice la escritura. ¿Sí me hago entender? Eso no dice la escritura. La escritura sí nos dice día y fecha, ¿correcto? La escritura sí claramente nos dice, oye, Jesús nace tal día de tal mes, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Por esa razón, observen lo que nos dice, ¿cierto? Lucas, ¿cierto? Y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ¿cierto? En los profetas y en los salmos. Ahí es donde está contenido eso, solamente por dar un ejemplo, ¿sí? Y eso es lo maravilloso, que todo lo que dijo, todo lo que dijeron estos profetas está contenido allí. Lo que pasa es que usted y yo debemos escudriñar. Por eso dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire, desde el momento que ya nací de nuevo, para mí esos dos textos fueron pilar esencial para entender todo esto.
Y yo dije, o sea que todo lo que aprendí, todos mis años en una congregación, ¿sabe qué hice? Como hizo el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura. ¿Qué hice? Echar eso a la basura. Con tal, ¿cierto? Como lo dice el apóstol Pablo, lo digo parafraseado, con tal de ganar a Cristo, ¿sí? Y en la excelencia de su conocimiento. Es ahí. Mire, y quiero ser muy preciso, queridos discípulos, pero hoy la iglesia está tan engañada, que a mí me duele. Y me duele porque, por ejemplo, solamente quiero hacer un paréntesis chiquitico. Yo he escuchado más de uno y a mí esas cosas me duelen. Yo digo, Dios mío, la ignorancia es grandísima y no es porque yo pues me las pretenda sabérmelas todas, pero claramente el Señor en Oseas capítulo 4 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció. ¿Y cuánto más en el conocimiento de su Hijo? Ah, no, es que yo creo en Jesús, pero ¿cómo cree? ¿De acuerdo a sus propios criterios o como lo dice la Escritura? Porque no podemos creer en Jesús o en el Jesús que yo considere, porque realmente ahí se cumple lo que dice Gálatas capítulo 1, ¿cierto? Que no hay otro evangelio. Y si se predica otra clase de evangelio, ¿cierto? Sea anatema. No lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, son cosas tan delicadas que en esto se juega la vida eterna. ¿Se observan? No hay excusa de decir, ay, no, es que yo no quise. A mí nunca me explicaron. Yo quiero traer a colación lo que dice Romanos, Romanos capítulo 10, por favor. Va hace un momentico a Romanos capítulo 10. Esto es una introducción, ¿no? Esto es una introducción para el convencimiento de justicia. Mire, de las cosas que para mí más son importantes, o sea, yo puedo enseñar acerca de la fe, yo puedo enseñar acerca de otras clases de doctrinas que son importantes, ¿sí? Pero realmente lo más importante para todo creyente es conocer a Jesús, al Padre, a su Santo Espíritu, al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. En eso consiste realmente la vida eterna. Yo puedo enseñar acerca de muchas cosas, pero la principal es esta, ¿correcto? Miren con mucha atención lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. Dice, ¿cómo es, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ojo, mire la premisa acá porque aquí el apóstol Pablo está preguntando, ¿no? Está preguntando. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo voy a invocar a aquel, cierto? Si yo no mismo no he creído en él, ¿correcto? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, observe con mucha atención el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Ojo, han escuchado el evangelio, pero no obedecieron al evangelio. ¿Se observan? Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ojo, la palabra de Dios, no la palabra del pastor, del clérigo, del maestro, del apóstol, del profeta, no, la palabra de Dios. Es decir, que aquel que es enviado, es decir, por esa razón ustedes y yo nos estamos formando como obreros para transmitir que el conocimiento de Cristo, como lo dice la Escritura, no como usted lo considere, sino como lo dice la Escritura.
porque ustedes y yo no salvamos a nadie. Si con dificultad el justo se salva, dice la Escritura, si con dificultad, o sea, ustedes y yo con dificultad nos salvamos. Mejor dicho, entramos ahí porque Jesús, por medio de Jesús es que tenemos misericordia, ¿cierto? Y acceso al trono de la gracia, porque es por Jesús, no por usted, ni por mí, ni porque yo sea bueno, y mejor dicho, yo hago obras maravillosas. No somos Teresa de Calcuta. Sin embargo, hay unas precisiones importantes. Y es que solamente a través del convencimiento de justicia, ustedes y yo podemos ser salvos. Es decir, la función del Espíritu Santo, observen con atención, por eso es que a mí me fascina. Mire, algunas personas han malentendido el poder del Espíritu de Dios y blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, realmente a mí eso se lo pongo así en este sentido y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero de las cosas que más me preocupa en la iglesia del Señor Jesús es esta, que no conocen a Jesús y no conocen a Dios, no saben quién es y no tienen el más mínimo respeto para con el Espíritu de Dios. Eso, Espíritu de Dios, haz esto, haz aquello, pero venga, aquí ¿quién manda a quién? Aquí ¿quién manda a quién? Aquí el Espíritu de Dios es el que ordena, no yo. Yo simplemente, Señor, ¿qué debo de hacer? Dígame, o sea, usted es el que ordena y manda. Yo simplemente aquí soy un instrumento. Por eso hay a mí una de las cosas que me gusta del Evangelio y que en boca del mismo Señor nos deja como expresado lo siguiente: siervos inútiles somos. Punto. Pero algunos nos mofamos, es que yo soy el pastor y yo soy el profeta y yo soy... No es nadie, mano. Nosotros no somos nadie. Aquí el más importante es la persona de Jesús de Nazaret. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en nadie más. Mire, escúcheme con mucha atención, si lo digo con mucho respeto. La Escritura dice, al que honra, honra, al que respeto, respeto, ¿cierto? Eso lo dice la Escritura, refiriéndose a sus siervos y sus siervas. Pero eso no quiere decir que pues usted se le va a botar como tapete, y discúlpeme la expresión, como tapete pues al ungido, no tocará, o sea, que dice, no toque al ungido de Dios. Uy, espérese, aquí realmente todos somos siervos. Que el Señor lo haya puesto en un lugar de honra y de privilegio es diferente, pero usted y yo somos consiervos. ¿Acaso el ángel, cuando está Juan, cierto? Cuando ve el ángel en la visión del Apocalipsis, qué dice la escritura acerca de Juan? Juan se iba a postrar a adorar al ángel, se iba a postrar, le dice, venga, ¿qué está haciendo? Usted y yo somos consiervos, adora a Dios. Y eso que los ángeles son en grado sumo mayores en potencia y en poder, ¿no? Y el apóstol Juan se iba ahí a postrar al ángel. Le dice, no, 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 levántese. Pero hoy pretendemos que nosotros, los hombres, ¿cierto? Pongan los ojos en nosotros. No. Así como el Señor quita y pone. ¿Sí me hago entender? El día de mañana el Señor me llama. Ah, bueno, maravilloso. Es que ustedes no son discípulos, como ahí sí como lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes no son ni de Pablo ni de Apolo, ¿cierto? Porque ellos no murieron por nosotros. Aquí quien murió por nosotros fue el Señor Jesucristo. Entonces, eso para que lo tengamos allí presente. Amén. Entonces, con esta breve introducción, ¿sí? Con esta breve introducción, vamos a abordar el tema. Bien. Ojo, todo esto que estamos conociendo, que les di como introducción, esto usted lo puede observar y lo puede analizar
a mayor profundidad en el módulo 2, ¿correcto? Que es conociendo más a Jesús. Bien, ahí sí con detalle se especifica, ¿cierto?, acerca de todo lo que hizo Jesús, y por esa razón, miren, yo les insto y les exhorto en el amor del Señor a que continúen y perseveren en este curso, ¿sí?, en este módulo que estamos viendo, para que vean el otro módulo, para que conozcan más a Jesús. Aquí solamente voy a dar un pincelazo, solamente un pincelazo. ¿Para qué? Para que usted pueda nacer de nuevo. Amén. Muy bien. Entonces, volvemos al punto. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mucha atención con Juan 7:38. Juan 7, versículo 38. No lo digo yo, no lo digo yo, y a mí este texto sí que me fascina. Y observen con mucha atención, el que cree en mí, ojo, el que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y todo lo que dijeron los profetas y los salmos, dice acá, de su interior correrán ríos de agua viva. Vuelvo y reitero el texto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que cuando usted conoce a Jesús como lo dice la Escritura, ¿cierto?, viene a morar automáticamente dentro de usted la persona del Espíritu Santo. Por eso aquí hace referencia es el Espíritu de Dios. ¿Bien? Cuando dice, de su interior correrán ríos de agua viva, cuando usted cree en Jesús como lo dice la Escritura, va a comenzar a experimentar, ¿cierto?, esos ríos de agua viva. Es decir, va a morar en usted el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan ustedes las tres preposiciones del Espíritu, no? Eso lo vimos al principio prácticamente de la clase, o mejor dicho, al principio de las clases. Que el Espíritu de Dios está sobre, está con y mora en. ¿Listo? Entonces está sobre, con y mora en. Ojo, sobre es para hacer todo este tipo de maravillas, señales, prodigios. Está con cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y mora en nosotros cuando hemos creído en Jesús, como lo dice la Escritura. ¿Se observan? Eso es importante para que lo tengamos ahí presente. Muy bien. En ese mismo sentido, entonces, Jesús es hijo de Abraham. Jesús es hijo de Abraham. Dice la Escritura, Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando está hablando aquí, ¿cierto?, que a través de Abraham o del profeta de Abraham, el profeta Abraham, porque Abraham también era profeta, ¿cierto? Esta profecía que está contenida aquí en el libro del Génesis, ¿sí?, dice que a través de la simiente, y eso lo enseña ya posteriormente en el Nuevo Testamento, ojo, la simiente de Abraham no era Isaac, ¿correcto? No es Isaac. La simiente de Abraham es Jesús de Nazaret, porque es a través de Jesús de Nazaret que bendice, ¿cierto?, a todas las familias de la tierra. Por eso dice claramente aquí la Escritura, bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa se cumplió con la persona de Jesús de Nazaret. Por eso podemos todas las personas, tanto judíos, samaritanos y gentiles, ¿cierto?, ser bendecidos mediante la promesa que Dios hizo a Abraham. Y es a través de Jesús de Nazaret. Muy bien. En ese mismo sentido vamos a mirar otro aspecto, y es que Dios prometió enviar un Mesías. Dios prometió enviar un Mesías. Eso usted lo encuentra en Génesis 3:15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura, y pondré enemistad
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. ¿Dónde encuentra usted la profecía acerca de la persona de Jesús de Nazaret? Usted la encuentra en la palabra simiente. ¿Listo? Pregunta. ¿La mujer puede producir simiente? Pues la pregunta es, ¿qué es simiente? ¿Qué es simiente? ¿Qué cree usted? No importa si se equivoque, va. Hoy estamos, aquí estamos para aprender. ¿Qué cree usted? Un cimiento es un fundamento. Un cimiento es un fundamento. Por allí Lady nos dice, espera, leo bien acá el chat, espera. ¿Podría ser dependencia? No. ¿Qué más? ¿Quién da más? Ahí sí, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Viene como de nacer? ¿Cómo de nacer? Por ahí, ya casi. Bien. Adriana. Pastor, ¿es una base para construir algo? Una base para construir algo, sí, podría ser. Bueno, entonces vamos a mirar qué es simiente. ¿Listo? Para que podamos entender el asunto. Vamos a leer nuevamente el texto. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Simiente, ¿cierto? Viene de la palabra sementera, ¿sí? Semilla, ¿correcto? Simiente, semilla, cera, ¿correcto? Viene también de la palabra cera. También viene de la palabra esperma, ¿correcto? En otras palabras, hoy en día usted la conoce como semen. ¿Listo? Semilla, simiente, sementera. Pregunta, ¿la mujer produce esperma? No, óvulos, que son las células Óvulos. más grandes del cuerpo humano. Observa. Muy bien. Entonces, recuerden muy bien que a esto hay que ponerle el sentido común. ¿Cierto? Hay que ponerle sentido común. Muy bien. Dios había prometido enviar un Mesías para que se cumpla lo dicho también a través del profeta Isaías. Ahorita vamos a mirar eso. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus simientes, es decir, entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. La mujer no produce semilla. Quiero dejar aquí una precisión. Recuerde, ¿cómo se transmite el pecado? ¿Cómo se transmite el pecado? El pecado se transmite por la semilla del hombre. Por eso Jesús no podía venir o no podía ser hijo de José o de cualquier otro hombre. No podía ser hijo del hombre en ese sentido, ¿no? No podía ser hijo precisamente del hombre del género masculino. ¿Por qué razón? Porque la simiente, la semilla, la cera, el semen está allí contenido, ¿cierto? La transmisión del pecado. ¿Se observan? Entonces, vamos a mirar lo que nos dice lo siguiente. Dice que de la simiente de la mujer. Vamos a mirar la siguiente profecía. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por eso dice, ¿cierto? Que nacería de una virgen. Nacería de una virgen, dice la escritura. Por tanto, el Señor mismo, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Venga, ¿cómo así? La Virgen concebirá. O sea, para que una virgen pueda concebir se requiere del acto que sexual, sencillo. Pero aquí recuerde que la Virgen María, ¿sí? Hablando de la Virgen María, porque esta profecía se cumplió en la Virgen María, ¿cierto? En ella fue concebido, ¿cierto? Y fue engendrado la persona de Jesús por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo y por medio de Dios el Padre. Dios fue el que engendra y concibe a Jesús en el vientre de la Virgen María. Miremos nuevamente, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bien, esa profecía se cumple Lucas 1:34. Lucas capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Observen con mucha atención, pues no conozco varón, o sea, nunca ha tenido una relación íntima o sexual. Por eso dice, no, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿cierto? Mira lo interesante, que desde el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Dios había prometido la simiente de la mujer, ¿cierto? Luego nos da un poquito más de espectro, ¿cierto? O nos da un poquito para entender lo que dijo el Señor en Génesis 3:15 y nos lo dice en Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ojo, a veces se nos pasa por alto esta parte. El Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal? Que una virgen, ¿cierto? En esa virgen se concebiría al Hijo de Dios. ¿Se observan? Muy bien. Lucas nos dice, perdón, Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María de su madre con José. Antes, observe, antes que se juntasen, antes de que tuvieran una relación sexual, para que me entienda. ¿Listo? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí se cumple lo dicho por el profeta en Génesis 3:15, que eso lo dijo Moisés, ¿cierto? Y lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Aquí en estos dos textos usted observa ese cumplimiento. Por eso recuerde, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí estamos desmenuzando algo importante acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Por eso debemos conocerlo a él. Muy bien. Ojo, el Espíritu Santo es el que concibe, ¿cierto? A Jesús en el vientre de la Virgen María y es engendrado por el Espíritu Santo. Mateo 1:20. Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo 1:20. Dice la Escritura. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ojo, aquí ¿quién engendra? La mujer no engendra, ¿cierto? Es el hombre en que engendra. Pero aquí viene la intervención divina de Dios para concebir y para engendrar a Jesús en el vientre de la Virgen María. Vean lo maravilloso. ¿Se observan? Vean lo maravilloso que nos está dando aquí las Escrituras. Por esa razón, mire, tenemos que hacer un análisis sencillo, contundente. Así como Adán, ojo, así como Adán fue una creación hecha de la mano de Dios, ¿cierto? Porque dice que lo formó del polvo de ¿dónde? De la tierra, ¿cierto? A Adán lo formó, lo hizo. De igual forma sucedió con Jesús. Por eso Jesús es el postrer Adán, el segundo Adán, ¿cierto? Es el segundo Adán. Miremos rápidamente. Primera de Corintios 15:45. ¿Me están escuchando bien? Porque dice, tu internet tiene conexión inestable. ¿Me escuchan bien, por favor? Ok, gracias. Muy bien, miremos rápidamente lo que nos dice Primera de Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Vuelvo y reitero el texto. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante.
Es decir, porque como había sido concebido y engendrado, ¿cierto? Por Dios mismo en el vientre de la Virgen María, ¿sí? Fue este hombre Jesús de Nazaret, ¿cierto? El postrer Adán, y así como es el postrer Adán, es el espíritu vivificante. Por eso Jesús dijo y se atrevió a decir, yo soy la vida, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino es a través de Jesús, ¿cierto? Por eso también afirma y nos deja expreso lo siguiente, que Él ha venido a darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. ¿Se observan? Por eso es espíritu vivificante, porque nos da vida. ¿Correcto? Muy bien. Primera de Corintios, ahí mismo, capítulo 15, versículos del 21 al 22. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, en este caso, el primer Adán, ¿sí? También por un hombre, es decir, la persona de Jesús de Nazaret, la resurrección de los muertos. Es decir, por Adán entró la muerte, pero por Jesús, la resurrección. ¿Se observa lo maravilloso? O sea, es increíble. O sea, todo lo que se dijo acerca de Jesús de Nazaret a través de Moisés, los salmos y los profetas para que nosotros tuviésemos, ¿cierto? Resurrección de vida. Bien, dice la escritura acá. Nuevamente, porque por cuanto la muerte entró, dice, ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se observan? Nosotros estamos esperando al día de hoy la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y antes de la segunda venida, tiene que proceder o darse el acontecimiento más importante para la iglesia, denominado el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. No el rapto, arrebatamiento. La palabra rapto, quiero dejar allí claro, solamente un paréntesis chiquitico. Rapto, ¿cierto? Es tomar a una persona con fines fraudulentos. Rapto, eso es lo que quiere decir la palabra rapto. Entonces, no podemos, ¿cierto?, confundir lo que es rapto y arrebatamiento. Rapto es cuando raptan a una persona para secuestrarla. Y Dios nunca, a través de su Hijo, haría algo así. ¿Por qué? Porque no iría en contravía de su propia palabra. Pero sí se aplicaría la palabra arrebatamiento, que es sacar por la fuerza. ¿Correcto? Y sacarla a la fuerza cuando una persona está en peligro. Eso es arrebatar. Diferente de rapto, que se utiliza para fines fraudulentos. ¿Correcto? Entonces la palabra correcta es esa. Entonces, usted y yo, volviendo al tema, ¿sí? Estamos esperando, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesús que venga a las nubes para ser arrebatados juntamente con todos aquellos que murieron antes, para que ellos también sean resucitados. Bien. Y ustedes y yo, en el momento del arrebatamiento, seremos transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesús, es decir, con un cuerpo glorificado. ¿Correcto? Los que tenemos de pronto un poquito más de 33 años, ¿sí? Nosotros seremos transformados a la misma imagen. Es decir, así cuando Jesús murió, ¿cierto? Y resucitó de 33 años, ¿sí? Así ustedes y yo vamos a ser transformados. Vamos a quedar otra vez nuevecitos. Vamos a quedar nuevecitos, pero con un cuerpo glorificado. Por eso la escritura claramente nos dice acá. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Bien? Muy bien. El Hijo de la Virgen María, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿cierto? Se hizo hombre, como usted y como yo. ¿Correcto? Se hizo hombre como usted y como yo. Vamos a mirar rápidamente lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 8. Filipenses 2, 7 al 8. Dice la escritura Filipenses:
sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Correcto? Vuelvo y reitero el texto. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo les había dejado a ustedes, ¿se acuerdan? El tema de un documental, ¿cierto? Y era un documental acerca del universo, ¿sí? En ese universo, la Tierra es una micropartícula prácticamente como si fuese de polvo, ¿sí? Y nosotros vivimos dentro de esa micropartícula llamada Tierra. Yo quiero que usted analice lo que está diciendo aquí Filipenses. Que Dios, siendo el dueño de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, es decir, de este universo, fue creador. Bien. Dice la escritura que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, o sea, se hizo tan pequeño, se hizo como nosotros, y estando en la condición de hombre, ¿cierto? Se humilló a sí mismo. Mire todo lo que hizo el Señor por nosotros, o sea, siendo el Todopoderoso, deja, ¿cierto?, de ser Dios para ser un hombre como usted, como yo, y humillarse a sí mismo para ir a la cruz. ¿No le parece increíble? Vean lo importante de lo que dice acá. Miremos rápidamente Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 17. Hebreos 2, versículos del 14 al 17 nos dice la escritura. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, o sea, en este cuerpo, ¿sí?, y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar por los pecados, para expiar los pecados del pueblo, perdón. Quiero dejar una precisión acá. La muerte entra por un hombre, ¿correcto? Y para destruir al que tenía el imperio de la muerte, debía morir alguien. Ojo, ese alguien tenía que ser el Hijo de Dios. No podía ser otra persona sino el Hijo de Dios. ¿Para expiar qué? Los pecados del pueblo. Es decir, para pagar el error de Adán. Por medio de la muerte, porque por medio de Adán entró la muerte. Y para destruir a ese que tenía ese imperio de la muerte, debía morir el Hijo de Dios para pagar por los pecados del pueblo. ¿Se observan? Por eso era necesario que Jesús fuese hombre, sencillo, hombre. Cuando se dice 100% hombre, es una redundancia, porque yo no soy ni un 90, ni un 80, ni un 70, ni un 50%, ¿cierto? Cuando se dice, oiga, es que fue 100% hombre, venga, una persona, ¿cierto? Cuando se habla del género humano, somos género humano, punto. Somos hombres, punto. ¿Sí me hago entender? Decir, oiga, yo creo que no soy hombre, yo soy perrito. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros somos netamente hombres. Ojo, cuando se habla de la palabra hombre, ahí está incluido el género masculino y el género femenino, ¿correcto? Ahí está incluido los dos, para que lo tengamos allí claro. Entonces Jesús se hace hombre como usted y como yo. ¿Se observa lo importante del asunto? Muy bien. De igual forma, ¿sí?, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, ¿sí?, tuvo que aprender. Él no nació aprendido, tuvo que aprender. Dice la escritura Isaías 7:15. Comerá comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Vuelvo y reitero el texto.
comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, Jesús no nació aprendido. Aprendió lo bueno y aprendió lo malo y aprendió a desechar lo malo. Isaías 7:15. ¿Correcto? Importante eso. Otro aspecto, que él siendo todopoderoso se hizo pobre. O sea, siendo el rey del universo, siendo el Dios todopoderoso, al hacerse semejante a nosotros se hizo pobre. Dice la escritura, 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Listo? Cuando dicen por ahí, que yo he escuchado más de uno decir, no, es que cuando Jesús estuvo acá en la tierra usaba túnicas finas, pues eso no lo dice la escritura. Y no lo dice por la siguiente razón, Mateo 8:20, dice Mateo 8:20, dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. O sea, no sé quién, ni siquiera tenía un lugar donde vivir. Para que afirmen aquellos predicadores, no digo nombres, pero estos predicadores, no, que es que Jesús andaba con túnicas finas, carretas y no tenía donde dormir y además se hizo pobre, ¿cierto? Para enriquecernos a nosotros. Ojo, cuando el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Ojo, el Señor nos puede bendecir acá. ¿Bien? Y hablo de este plano terrenal. Nos puede bendecir acá. Pero esas riquezas que pueda llegar en un momento a dar a sus hijos son temporales, no son eternas. Son temporales. Bien. ¿Por qué razón? Porque todo lo que usted adquiere en esta vida no es suyo. Ojo con esa premisa acá. Todo lo que usted adquiere en esta vida no es suyo, ni siquiera su propia vida. Usted no puede disponer de su vida. Aquí quien dispone es Dios. Lo que usted lleva puesto, ¿cierto? Para cubrir su cuerpo, es porque Dios se lo dio. ¿Correcto? Esa crema dental que usted utiliza, ese cepillito de dientes con el cual usted baña sus dientecitos, ¿sí? Ese jaboncito con el que usted puede lavar sus ropas, todo se lo ha dado Dios. No es nada de nosotros. Es decir, inclusive la propiedad que usted pueda conseguir, una casa, un apartamento, no sé, un vehículo, el día que usted fallece, no se lo echan al hueco. Desnudos salimos del vientre de la madre y desnudos volveremos a la tierra de donde fuimos tomados. Porque nada es nuestro. Nosotros alcanzaremos a experimentar las riquezas del Señor en la vida venidera. Ahí sí el Señor nos va a decir, esto es suyo Claudia, esto es suyo Juliana, esto es suyo Milena. Ahí sí, en la vida venidera, no en esta, porque nosotros no somos de este mundo. Claramente eso lo dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Vosotros no sois de este mundo. ¿Cierto? Cuando Jesús le expresaba eso a sus discípulos. Que el Señor nos bendice, sí, nos bendice por medio de que Jesús se hizo pobre por nosotros. ¿Se observan? Entonces es importante que tengamos esa precisión ahí. Muy bien. También Jesús creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Creció. Ojo, que ese fenómeno, o mejor dicho, el verbo crecer, ¿cierto? Requiere e implica un crecimiento espiritual, ¿cierto? Requiere un crecimiento de conocimiento, ¿correcto? Y un crecimiento físico. Vamos a mirar lo que nos dice. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice la escritura, y el niño crecía
y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios. Volvemos al punto, dice, y el niño crecía y se fortalecía, ¿cierto? Y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo viene la sabiduría? ¿Cómo viene la sabiduría a su vida? Leyendo las escrituras. ¿Qué hacía el Señor? Leía las escrituras. O sea, por eso dice, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Dice Lucas ahí, Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se observan? O sea, Jesús no nació aprendido. No porque tuviera la condición de hijo de Dios. Ah, no, porque como era hijo de Dios, tenía privilegios. Sí, tenía un privilegio, era hijo de Dios, ¿cierto? Pero tuvo que aprender la obediencia. Aprendió la obediencia. ¿Se observan? Nadie nace aprendido. Por eso todo el tema del nacer de nuevo es un proceso. ¿Se observa? Es un proceso. Muy bien. También cuando Jesús era pequeño, ¿cierto? O era niño, obedecía a sus padres para que se cumpla lo dicho también a través de Moisés, en la ley de Moisés, valga la redundancia. Dice Lucas capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, es decir, a sus papás, ¿no? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Sí, estaba sujeto a sus padres. Para que se cumpla ese mandamiento cuando dice, y honrarás a padre y a madre. El Señor tenía que cumplir absolutamente a cabalidad todo lo dicho en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Se observa? Importante eso. Otro aspecto acerca de Jesús, que fue santo, ¿cierto? Isaías 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ojo, la palabra santo viene de un término, ¿cierto? Hebreo, que es kadosh. Kadosh, ¿sí? Kadosh significa apartado. ¿Correcto? Apartado. Eso es lo que significa santo. Apartado. Bien. Cuando hace referencia a ser apartado, ¿sí? Tengamos una precisión muy importante. Y es que él se apartó para agradar a Dios, ¿cierto? Se apartó para agradar a Dios y cumplir sus mandamientos. La santidad tiene que ver radicada o va radicada al cumplimiento de la palabra de Dios, es decir, obedecer la palabra de Dios. Por eso claramente dice acá, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, es decir, porque cumplió la palabra de Dios y nunca hubo engaño en su boca, porque hablaba según la palabra de Dios. Entonces, eso es importante. Muy bien. También la escritura nos dice que ayunó. ¿Sí? El Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, ayunó. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Esto también nos da a entender que Jesús fue un hombre, porque tuvo hambre. O sea, a todos los hombres, ¿cierto? Nos da hambrecita. De hecho, ahorita quiero comerme mi desayuno, apenas termine aquí. Entonces, tengamos eso presente. Así como nosotros tenemos hambre, Jesús tuvo también hambre. Bien, muy bien. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ojo, la tentación no es pecado. Pecado es caer en tentación. ¿Sí me hago entender?
La tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ojo, por eso nos dice, hay uno que está arriba en los cielos, ¿cierto? Que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y dice la escritura, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vea, cuando dice acá que fue tentado en todo, fue tentado en todo. Tentado por los hombres, tentado por las mujeres, ¿cierto? Tentado por el propio enemigo, ¿sí? Fue tentado en todo. No crea. Jesús, la escritura nos dice que cuando, por eso les dejo esa premisa, ahí sí eso está, lo va a encontrar, si no estoy mal, es en los Salmos, que la apariencia de Jesús era hermoso. O sea, físicamente era hermoso. Y digo era hermoso porque cuando usted y yo lo veamos, ¿cierto? Nuevamente lo vamos a ver desfigurado por causa del pecado. O sea, usted y yo no vamos a ver a Jesús, ¿cierto? Como nos lo dice Hollywood, no. Vamos a ver a Jesús desfigurado por causa del pecado. Pero Jesús cuando vino, ¿cierto? Y se hizo carne, era hermoso. Más que todos los hombres. Lógico. Pues fue tentado, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, porque las mujeres también, al ver a Jesús, se sentían atraídas. Pero dice que nunca pecó. Ojo, quiero dejar una precisión acá. Quiero dejar una precisión acá. Y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese casado? ¿Hubiera pecado? No, ¿Por qué? no porque pues Dios instituyó el matrimonio. Muy bien. O sea, no O hubiera sea, pecado. él hubiera pecado si de pronto se hubiera dejado llevar por alguna chica, por decirlo así, sin casarse, ¿sí me entiendes? Oh, sí, Pero correcto. si se hubiera casado, no porque Dios Padre instituyó el matrimonio. Muy bien. Entonces, si se hubiese casado, no hubiese pecado, ¿cierto? No hubiese pecado, ¿correcto? Pero bueno, aquí el Señor, su propósito no era venirse a casar, sino a salvarnos. Es que ese era, el Señor la tenía clara. Sí, no, yo no me voy a ir a casar, yo voy a ir es literalmente a redimir, ¿cierto? A este pueblo de las garras de la condenación del infierno. Pero si Jesús se hubiese casado, no hubiese pecado. Tenga esa precisión ahí. Bien. Pero lo cierto del caso es que él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por eso claramente Hebreos nos dice, ¿cierto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, es en todo, 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 según nuestra semejanza, o sea, lo que puede experimentar una persona, ¿sí? Fue tentado en todo, pero sin pecado, o sea, nunca pecó. ¿Se observa? Esa es la diferencia. Bueno, también Jesús lloró, ¿cierto? Jesús lloró. Jesús experimentó también la tristeza. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, que Jesús también experimentó el dolor que usted y yo sentimos. ¿Sí? Por eso es un hombre como usted y como yo. También se entristeció. Vamos a leer dos textos. Pues para los que tienen la cartilla, pues me siguen ahí. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Venga, yo quiero dejarles una precisión. No sé si ustedes han escuchado de casos o de personas o ustedes mismos si han tenido tristezas profundas. O sea, lo que se denomina la depresión. La depresión. ¿Sí? Tristezas
profundas. Jesús también se entristeció de manera profunda. Por eso dice, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. Mire, voy a contarles aquí rápidamente algo que no hace mucho tiempo me pasó, señora. Yo puedo decir algo, o sea, yo pienso que el Señor hacerse hombre, ¿verdad? Dios hacerse hombre, el Hijo de Dios, Él nos puede entender a nosotros. Ujú. Él nos puede entender y comprender como ser humanos lo que nosotros sentimos, las cosas que nos pasan. Por eso Él siempre nos da siempre la solución para todo. Por Es todas correcto. esas cosas, el dolor, el sufrimiento, porque uno de los versículos que a mí por lo menos me gusta es cuando dice que las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, Él tuvo que vivir todas las cosas que nosotros vivimos, aún siendo tentado por Satanás en el desierto, todas las cosas que el enemigo, el enemigo Satanás le ofreció al Señor, pero sin embargo él pudo vencer porque tenía puesta su fe en Dios Padre. Pues yo pienso, ¿no? No sé. Sí, es correcto, estás en lo correcto, estás en lo correcto. Pero hay algo importante y es que por eso el apóstol Pedro, ¿cierto? Por allá en segunda de Pedro capítulo 2 o capítulo 3, donde nos deja expresado que Él nos dejó esas pisadas para que las sigamos, o sea, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para ser un poquito más preciso, ¿sí? Es decir, que no hay excusa de decir, oiga, no, es que porque Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces Él pudo y yo no pude. No, por eso tenemos un ejemplo, ¿sí? Para que sigamos las pisadas de Él. O sea, para que usted y yo lleguemos a la estatura del hombre Jesús. Ese es el propósito de todo hombre creyente y de toda mujer creyente, llegar a la estatura de su Señor. No a la estatura del pastor, no a la estatura del maestro, no a la estatura del clérigo, no a la estatura de Jesús. A eso usted debe apuntalar. Así como lo dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? A mí me fascina el apóstol Pablo porque precisamente cuando él dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es el único que ha dicho eso. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que él imitaba a su Señor. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Imitar a nuestro Señor. ¿Se observa? Imitar a nuestro Señor. Importante. Entonces, quería dejarles aquí un paréntesis chiquito porque en el caso de cuando Jesús se entristeció, o sea, sintió tristeza. A veces Dios nos permite pasar por circunstancias, ¿cierto? Difíciles, que le angustian. Vea, el creyente debe sí o sí pasar por momentos de aflicción. Todos estamos llamados a pasar por momentos de aflicción. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, la escasez, bueno, tantas cosas que pueden pasar, la división familiar, bueno, tantas. Y yo decía, por ejemplo, en mi caso hace muy poco me pasó una situación terrible y yo sentía tanta angustia, o sea, literal, sentía tanta angustia que a mí la angustia me hacía orar hasta las 3 2 de la mañana. O sea, me tocaba levantarme a las 2 3 de la mañana y clamar, Señor, líbrame. Yo decía, clamaba ya, Señor, pero tu hijo también pasó por esto. O sea, y tengo mi referente, ayúdame a poner los ojos en tu hijo Jesús. Y era tan así la situación que hubo un momento curioso bueno, como en ese interreino de esa situación, que una vez yo salí del apartamento y, y estaba pensando tanto en el asunto que yo me imaginé como sumergido debajo del agua, ¿sí? Me vi como ahogándome por esa situación. Y yo decía, Señor, y yo sé que fue el Señor, fue el Espíritu de Dios y eso me conmueve realmente. Y el Señor me dijo, retumbandándome a los oídos, pon los ojos en mí.
pon los ojos en mí, pero yo sentí como si dentro de mi alma, de mi espíritu, ¿cierto? El Señor me hablase, ponga los ojos en mí, pero fue un grito fuerte dentro de mí, o sea, fue un grito fuerte. Ponga los ojos en mí, no mire otra cosa, ponga los ojos en mí. Yo me sentí como cuando Pedro estaba andando sobre el mar y comenzó a hundirse. Yo literalmente cuando pensé en eso, yo le dije, Señor, si tú a mí no me sacas, nadie me saca. Y sentí cuando el Señor, o sea, mandó su mano. ¿Sí? Eso mismo, esa angustia, Dios permite muchas veces la aflicción para que nosotros podamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Él sí puede sacarnos y librarnos porque Él padeció lo que nosotros a veces padecemos. Amén. Muy bien. Miremos otro texto frente a ese punto. Juan capítulo 12, versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma. Vea, yo no sé si usted ha sentido turbación de alma, pero uy, no, eso es asqueroso. O sea, pasar una situación difícil, uy. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Observen las palabras del Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado. Perdón, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Se observan? O sea, uno debe, nosotros debemos es aferrarnos al Señor, más que cualquier otra cosa. Amén. Muy bien. Eso en cuanto a esa parte. También tuvo hambre, que es lo que estábamos mirando ahorita, ¿no? Tuvo hambre. Pastorales, o sea que él también sintió soledad, como a veces nosotros como los seres humanos también hemos sentido momentos en los cuales uno se siente solo. Tú puedes estar rodeado de mucha gente, pero sentirse solo. O sea, yo me imagino el momento en la cruz, bueno, el de la cruz, cuando estuvo en el huerto Getsemaní, que les dijo a ellos que lo acompañaran a los apóstoles y les dijo, ¿ustedes no han podido velar conmigo una hora? O sea, él quedó solito. O sea, se sintió como nos sentimos a veces nosotros los seres humanos, que a veces vienen pruebas duras y luchas muy duras que tú dices, estoy solo, Señor, y como el pastor acaba de decir, o sea, Señor, si tú no me ayudas, yo no salgo de esto. Sí, literalmente eso sucedió en Jesús. O sea, de hecho, cuando hablamos de esa parte, dice que lo abandonaron, la escritura dice que lo abandonaron sus amigos, sus discípulos, su familia, hasta el mismo Dios lo abandonó. O sea, hasta el Padre Celestial lo abandonó por causa del pecado. Por eso él exclama en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, él experimentó, vea, ustedes y yo somos privilegiados, pero Jesús no, porque fue abandonado por su familia, sus discípulos, sus amigos, los desconocidos. ¿Acaso los desconocidos no cogieron y lo abofetearon, lo injuriaron, le pegaron, lo clavaron a la cruz? Y hasta el mismo Padre dijo, por causa del pecado, como estaba cargándose el pecado en Jesús, el mismo Padre se retira. El mismo Padre Celestial se aparta de Jesús, porque en él se cargó todo el pecado. Por eso Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, volvemos a lo que digo, en lo que dice Hebreos 4, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. O sea, Él sí entiende nuestra condición. Él sí se pone en nuestros zapatos. A veces decimos, no es que yo soy creyente, discúlpeme que hoy sea como un poquito, con la enseñanza, no sé, tomo un- una vertiente diferente, pero lo cierto del caso es que a veces nos jactamos y decimos, "Ah, es que yo soy creyente, yo soy cristiano, y tenemos el evangelio, pero ni siquiera podemos orar por otros. ¿Sí me hago entender? A veces, ahí sí como dice la escritura, el conocimiento envanece, la letra mata, ¿sí?
Debemos ser más como Jesús realmente. Ser imitadores de Él. Por eso yo en este aspecto del convencimiento de justicia, si usted y yo no conocemos a Jesús como lo dice la Escritura, no, más bien empaquemos y vámonos. Es así de sencillo, porque en esto radica la vida eterna. Bien. Muy bien, continuemos. Pastor, y una pregunta, qué pena. Y cuando dice, qué pena, cuando dice, Cristo por lo que padeció aprendió obediencia, ahí se suma también todo lo que hemos estado hablando. Sí, señora, que no, él aprendió la obediencia. Por eso dice, él no nació aprendido, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Ustedes y yo debemos aprender a hacer el bien. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Debemos aprender a hacer el bien, a restituir, a hacer justicia. Eso lo dice Isaías capítulo 1, si no estoy mal. Entonces, debemos aprender así como Jesús aprendió. ¿Sí? Nosotros debemos aprender a hacer el bien, a obedecer al Señor sin cuestionarlo. Ay, pero ¿por qué dice esto acá? No, 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 obedezca. Miren, solamente por poner un ejemplo, yo he visto, no quiero causar de pronto malestar, por favor, lo digo para efectos del ejemplo. Por ejemplo, la Escritura nos dice no comamos sangre, ¿cierto? O sea, que no debemos comer sangre, porque literalmente, y ese mandamiento no solamente se lo estipuló a través de Moisés, sino también se lo había dado a Noé, inclusive antes de que existiera la ley, ¿cierto? Antes de que existiera la ley. Entonces, de igual forma, la iglesia del primer siglo nos dice a nosotros los gentiles, oiga, absténganse de comer sangre, ¿cierto? O comer animal ahogado. ¿Qué es animal ahogado? Pues el animalito que se ahogó, ¿sí? ¿Por qué razón? Primero, por un tema y por una base científica. Y lo digo una base científica en este sentido, porque en la sangre están contenidas todas las impurezas, virus, bacterias. ¿Sí? Entonces el Señor dice, hágame un favor, no me vaya a comer sangre porque se me va a enfermar, ¿cierto? Eso uno. Y dos, porque en la sangre está la vida, ¿cierto? Una persona sin sangre pues no vive, si así es sencillo. O cualquier animal de este mundo sin sangre no vive, ¿correcto? Y el Señor nos deja esa premisa allí. Pero yo conozco y conozco personas que comen sangre siendo creyentes. Y yo, espérese con la cosa, ¿sí me hago entender? Si el mismo Señor a través de su palabra nos deja. Y es porque hay desconocimiento de su palabra. Y le dicen a uno, es que si usted es fanático y religioso. Pero es que el Señor lo estableció para cuidar su vida, para que usted no se enferme. ¿Sí? Ese es más como el propósito. ¿Sí? Cosas como esas. Por eso es importante aprender la obediencia. Aprender a obedecer. Por ejemplo, conozco creyentes que, hablando acerca de la obediencia, ¿no? Conozco creyentes que injurian y calumnian, ¿cierto?, a su propio presidente. Por ejemplo, el presidente que tenemos acá en nuestra nación, hablando de nuestra nación, ¿sí? Y desconocen el principio del mandamiento, la ley expresada por el Señor cuando dice, ¿sí? Y no injuriarás, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Sea quien sea que gobierne mal o sea que gobierne bien, pero usted y yo no tenemos derecho alguno de maldecir al príncipe del pueblo, es decir, al gobernante que Dios puso. ¿Por qué razón? Si usted lo hace, peca, porque va en transgresión frente a la palabra del Señor. ¿Se observan? Por eso el mandamiento expreso por el apóstol Pablo, ¿sí?, o la expresión a la iglesia, para ser un poquito más preciso, y la orden de la iglesia es, hágame un favor, ore por sus gobernantes, no se vaya en contravía, no está diciendo eso. Ore, porque la oración del justo puede mucho. Ahí radica el asunto. ¿Se observa? Por otra vía, ¿sí? Por otra vía, digamos que hablando un poquito de ese aspecto. Ni siquiera Jesús se atrevió a decir algo en contra de Poncio Pilato
ni en contra del sumo sacerdote, ¿cierto? Ni siquiera el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? Se fue en contra de Nerón, porque Nerón era un asesino de cristianos, ¿no? Si ustedes leen la historia de la iglesia primitiva sufrió persecución y asesinatos como usted no tiene idea. Tan es así que Nerón ponía a los cristianos, ¿cierto? Cuando usted vea un poste de alumbrado, ¿cierto? Cuando usted vea un poste de alumbrado, acuérdese de lo siguiente, que eso nació, ¿cierto? Eso nació como consecuencia de que amarraban a los cristianos a los postes, ¿cierto? De las calles en Roma y los quemaban vivos para alumbrar las calles de Roma. Acuérdese de eso. Cuando usted vea un poste de alumbrado, de ahí nace esa idea. ¿Listo? Solamente para darle, pues, como una idea del asunto. Son cosas que uno dice, venga, ni siquiera el apóstol Pablo, ¿cierto? Dijo nada en contra de las autoridades, pero hoy tenemos una iglesia revolucionaria. Y tenemos una iglesia que no conoce la palabra del Señor y no conoce a su Mesías. Y pretendemos malformar, y digo malformar o malinterpretar las escrituras, ¿cierto? Sacar textos de su contexto. Como decir, por ejemplo, lo reitero, como aquellos que yo he visto, es que Jesús era revolucionario. Yo dije, ¿y dónde sacaron esa vaina? ¿Sí? Entonces, cosas como esas. Pastor, una pregunta. Señora. ¿Por qué? Bueno, dice de que no comer sangre por lo que de bacterias y toda esta cuestión. Y animal ahogado, ¿por qué? Porque la sangre se estanca, o sea, no circula. Entonces, comer el animalito ahogado, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Qué va a producir la sangre en el animalito ahogado? Pues va a pudrir el cuerpo. Y al pudrir el cuerpo, ¿cierto? Pues usted se va a tragar pues todas las bacterias. Discúlpame el término tragar, ¿no? Pero es que esa es la palabra correcta. Se debe tragar. Sí, cuando una persona traga, come, ¿cierto? Algo descompuesto, pues va a producirle una enfermedad, de pronto una diarrea ni la hijo de macha, una cosa de esas, ¿no? Pero ese es el asunto. Sí, lo que pasa es que a veces no le ponemos el sentido. Sí, es más por eso. ¿Listo? Entonces, cierro ese paréntesis, me extendí acá, pero bueno, ¿qué horas son? Las 10, ya tenemos que terminar, muchachos. Entonces, próxima clase continuamos viendo aspectos acerca de la vida de Jesús, ¿cierto? Vamos viendo esos aspectos. ¿Tienen, no sé si alguna pregunta? ¿Va quedando claro los temas? ¿Va quedando claro este tema acerca de Jesús? Vamos aprendiendo un poquito, ¿no? No sé si tengamos preguntas, dudas. No sé si Lady, Marisela, Adriana, Milena, Juliana, y bueno, los que faltaron. Los que faltaron. ¿Todo claro, muchachas? Todo claro, bueno. Entonces, vamos a orar y cerremos pues nuestro tiempo de enseñanza. Recordarles, ¿no? Hoy tenemos lo que nos decía la hermanita Milena hoy al principio, tenemos reunión con el pastor Israel, ¿sí? Preguntas, respuestas, todo eso. Entonces, vamos con la ayuda de Dios para que puedan participar de ello, ¿vale? Entonces, así que vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y vamos a dirigirnos al Padre. Padre bueno y eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a conocerte, Señor, darnos a conocer acerca de ti, oh Padre Celestial, acerca de tu Hijo Jesús. Gracias, eterno Dios y Padre, porque en esto realmente está la vida eterna, Señor. Gracias porque nos vas hilando, Padre bueno y eterno, Señor,
este convencimiento de justicia. Señor, gracias porque realmente sabemos, Señor, que la buena obra que tú comenzaste la terminarás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y que tu palabra, Padre Santo, por favor, sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para que se cumpla lo dicho por el profeta Joel, Padre Santo, que en los últimos tiempos, Señor, tú escribirías tu ley y tus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente para ponerla por obra, Señor, que tu Santo Espíritu moraría en nosotros. Y Padre Santo, yo te pido que tú manifiestes tu gloria, Señor, que mis hermanas, Señor, juntamente conmigo, Señor, tú nos sigas abriendo ese conocimiento, así como lo hiciste con los discípulos y como lo mostrabas allí en Lucas, Señor. Padre bueno y eterno, que a través de que vamos estudiando las Escrituras, escudriñándolas, Señor, vas abriendo el entendimiento para que podamos conocer a tu Hijo, Señor, conforme, Señor, a tu palabra. Gracias, Dios eterno, por este tiempo. Guarda a mis hermanas, Señor, del mal y del maligno. Te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que esta semana que entra, Rey del Universo, les bendigas en abundancia con toda riqueza, Señor celestial, Padre Santo. Te lo pido, Padre Santo, conforme a las misericordias y piedades, Señor, que tú tienes acerca de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.